Hoy iniciamos a las 7:30, a 9:30, el lunes a la misma hora, el martes también, y el miércoles, jueves y viernes. Así que nos vamos a gozar y vamos a exaltar el nombre de Dios. Y yo sé que Dios se va a manifestar hoy día, o sea, en esta noche, Dios se va a engrandecer aquí. Así que, hermano Roberto, el tiempo es suyo y que la gloria y honra sea para Dios y que Dios lo use grandemente. Buenas noches. Para mí sigue siendo un placer participar de estos espacios. Considero de que nosotros Hola, bien, gracias. Lo que le hemos permitido a Dios hacer en nuestras vidas y poder dar evidencia de que es posible. Agradezco nuevamente a cada uno de ustedes, al pastor Pedro. Para mí ha sido muy grato entablar una amistad tanto con el pastor como con Iberca. Llevamos, y cuando digo llevamos, es como familia. Ya tenemos más o menos 24 años trabajando en estos ambientes, en este tipo de situaciones. Y contaré un poquito antes de entrar en materia, antes de entrar al tema, contaré un poco acerca de por qué estoy en esto. Hace más o menos 24 años, cuando uno estaba más muchacho, pues aún considero que estoy joven, tuve la bendita fortuna, lo llamo así, de haber padecido una enfermedad bastante fuerte. Desde muy niño tuve una situación aproximadamente de los 12 años. Empecé a tener un problema gástrico, gastritis, problema ardor fuerte. Desde los 12 años empecé a tener ese tipo de problemas y pues uno por lo general cree que los problemas digestivos, gástricos, tienen una connotación debido a la alimentación o porque aguantó hambre o porque hay un sinnúmero de cosas médicas que uno cree que son la causa, pero a medida que iba pasando el tiempo se me iba incrementando ese problema. Ya cuando llegué casi a los 30 años, tuve la mayor crisis de mi vida. El problema gástrico se me convirtió en una úlcera duodenal sangrante de tal forma que se estranguló. Y lo interesante de eso es que no es algo inmediato. Yo como que venía sangrando de tiempo atrás y no me había dado cuenta. Cuando ya viene la crisis, la hemoglobina mía estaba en 5. Entonces no había fuerza. Ustedes saben que la vida está en la sangre. Y si no hay sangre, pues no hay vida. Entonces me remitieron al médico y mi esposa trabajaba en ese tiempo con el Seguro Social de Colombia, enfermera, y tenía yo el privilegio de ingresar y tener un contacto directo con los médicos, cosa que muchas personas no tienen ese privilegio. Entonces, una tía que también trabajaba en una de las clínicas, bueno, una atención, entonces empezaron a hacer unas
que yo no se lo deseo a nadie. Yo creo que a mí me las han hecho todas las que a ustedes nunca les han llegado a hacer, me las hicieron por ustedes. Es una cosa que yo, es muy fuerte. Entonces, y en ese tiempo que se le hacían a uno, no lo dormían, sino que le echaban. Y entonces, para que se dilatara esta parte, y todavía se no había dilatado, ya se mantiene por aquí. Era una cosa muy profunda. Entonces, a partir de ahí, mi vida empezó a cambiar. Yo era, y siempre tomo como referencia el Salmos 119, versículo 67, que dice, antes que fuese yo humillado, descarriado, mas ahora guardo tu palabra, decía el salmista. Y el versículo 71 de ese mismo Salmo 119 dice, bueno me es haber sido humillado, porque ahora guardo tus estatutos. Y eso siempre lo he tomado porque la misericordia de Dios es tan grande que a veces para despertarnos o para podernos alcanzar, tiene que permitir el dolor para que podamos llegar a conocer. Y este es un punto que a veces nosotros, en vez de ver cuán benéfico es, tratamos de buscar explicación en nuestra mente, cosa que nunca vamos a encontrar, porque mientras tengamos los ojos puestos en nosotros mismos, no vamos a encontrar respuesta a través de ellos. Considero de que, como lo he dicho en otras ocasiones, considero que la única forma de yo poder comprender lo que estoy viviendo es permitirle a Dios que me muestre esa experiencia a través de sus ojos. De esa manera yo voy a comprender que hay un bien superior a través de esa experiencia, aunque sea dolorosa. Después de que entró el pecado a esta tierra, lo único que empezó a ver fue dolor. Y es inevitable. Entonces, uno de los médicos que me atendió, un cirujano, me dijo, Robert, y le dijo a mi esposa Jenny, hay que operarlo. O sea, que todo cirujano lo que quiere es echar cuchillo. Pero otro de los médicos con que mi esposa trabajaba, nunca me olvido de su apellido, el doctor Ramírez, le dice a mi esposa, no podés operar. Eso, por lo general, cuando se opera esa área, no queda. Y además quedaría con un drenaje por un tiempo, o quién sabe, que va a ser muy molesto. Y eso me asustó. Me dijo, hay que hacer un tratamiento. Y el tratamiento, yo no me acuerdo, pero yo no sé si eran si juntó todas las pastillas que tenía que tomarme en el día, de 3 veces al día, 2 veces al día y eso, yo creo que sumaban por ahí más de 25 veces. Porque la una era por una cosa, la otra para otra, y así sucesivamente. Entonces apareció una señora, una hermana adventista, nosotros no éramos adventistas, y le dice a mi esposa, cámbiale la alimentación. Cámbiale la alimentación. Y yo siempre digo que yo soy adventista y tengo que decirlo con toda honestidad, no me interesaba, Dios sabe que pues es así, no puedo mentir, a mí no me interesaba el mensaje. A mí no me atrajo ni me enamoró el mensaje religioso adventista. A mí lo que me atrajo fue ese mensaje de salud que Dios le ha dado a los adventistas. A mí eso me dejó impresionado. Y más aún cuando tengo la oportunidad de vivirlo, de experimentarlo. Entonces, cuando mi esposa, sin tener conocimiento, sin tener ningún conocimiento de lo que era el veganismo, vegetarianismo, ni nada, ella decide
decide empezar a aprender para cambiar la alimentación. Pero hay algo muy hermoso que siempre yo he creído, que Dios no nos da regalos. Los regalos tienen una connotación o merecimiento o evento o porque hay alguna, bueno, algo ahí que de compromiso o algo. Eso es un regalo, es una ocasión para un regalo. Pero Dios, todo lo que nos da es por gracia. Y ustedes saben que gracia es un don inmerecido. Es algo que yo no me merezco. Y yo siempre he creído que mi esposa la tengo es por gracia, no porque es un regalo ni porque es. Y ella nunca se dispuso, digámoslo así, a hacer dos tipos de alimentos, que porque ella no es la del problema o la enfermedad, sino que como la enfermedad era mía, entonces cambiamos de solo a él y yo sigo comiendo lo mismo. Ella decidió cambiar la alimentación para mí. Pues mi hija apenas tenía 2 años de edad, entonces pues mi hija no iba a decir cambie, no como algo, no, porque ella ni carne comía, no le gustaba desde muy niña y gracias a Dios que no insistimos en eso. Y cuando empecé a cambiar la alimentación, mi problema empezó a mejorar. Yo me acuerdo que solamente un día me tomé esas pastillas, pero yo no quería tomarme eso. Sin tener el conocimiento que ustedes tienen acerca de las pastillas, yo no quería, en ese tiempo, sin tener el conocimiento de no tomar eso. No quería tomarlo, no lo tomé. Y ahí empezó el proceso. Empezó un hermano a ir a darnos estudios, poco a poco. Yo fui muy rebelde en las cosas espirituales. Yo digo que era casi ateo. Yo fui educado en la escuela de Carlos Marx, de toda esa gente que ustedes han escuchado, y aprendí a debatir y aprendí a cómo mover a un profeso cristiano como para desalentarlo. Entonces yo tenía ese tipo de espíritu, por eso digo que antes que fuese yo humillado, descarriado andaba. Y ese hermano iba y llegaba, me acuerdo tanto los sábados, por 3 de la tarde, y cosas que me incomodaban era que ese hermano llegara, porque era el día que yo descansaba, porque yo, como estaba terminando mi carrera, entonces él llegaba, me acuerdo que a las 3 de la tarde, y yo quería dormir, quería descansar, y decía, pero yo no sabía lo que venía. Y esos hermanos, cada sábado, ellos nos dieron el mensaje de salir al campo, y yo le decía hoy a Rolando, le compartía un poco acerca de cómo nosotros, pues simplemente, a medida que íbamos conociendo, íbamos haciendo. Entonces, mi esposa empezó a ir primero porque 5 o 6 meses antes de esta situación, me acuerdo tanto, un día ella llegó de trabajar y me dice, ve, mi amor, imagínate que me prestaron un libro y ese libro, mira cómo se llama, y leo y dice, y me leí un capítulo donde dice que las madres son las que deben criar a sus hijos. Ella estaba trabajando y mi hija la dejó en su sueño. Y yo le dije, wow, interesante, pues saliste de trabajar y montamos un negocio y te quedas en la casa y eso. Y yo, listo, se me vino media familia encima. Estábamos locos. Ya están locos. Más con el trabajo que ella tenía. Y listo, está bien. Se salió. Fue algo muy duro para ella porque ella ama todo lo que tiene que ver con salud y más. Porque en la clínica donde trabajaba,
ella era una de las fuertes en heridas infectadas, toda esa cosa. Entonces ahora verse en la casa, cuidando a una niña, y ahí en las cosas de la casa, no porque sean malas, pero ahí en la casa, para ella fue duro. Por eso ayer que hablaba yo un poco acerca de las consecuencias. Cada decisión trae consecuencias, sea buena o sea. Pero lo interesante de la consecuencia es que no te das cuenta en el momento. Pueden pasar días, meses o años en donde te vas a dar cuenta que tu decisión fue buena, pero la consecuencia no. Entonces mi esposa sale y entonces yo empiezo a estudiar con los adventistas y voy a la iglesia los sábados a la clase de visita donde nos enseñaban ciertas doctrinas y ciertas cosas. Y al hecho, para hacerle más corta la historia, me bauticé antes. ¿Por qué? Porque el pastor me dijo que, yo dije, pastor, o me bautizo el día de la madre, que es hoy, precisamente hoy estoy cumpliendo años de bautizar, 24 años, sí, 98. Perdón, 24 años. O me bautizo el día de la madre para darle el regalo de madre a mi esposa, o me bautizo el día del cumpleaños de mi esposa. Y le dicen, ¿y cuándo es el cumpleaños de tu esposa? Le dije, en octubre. Me dijo, no, ya que Cristo ya ha venido, va a bautizar. Pues yo no tenía mucho conocimiento. Mi esposa, cuando vivía allá, hasta el pastor me puso a dar unas palabras para animar a las mujeres. Mi esposa apenas agachó la cabeza y dijo, bueno, ¿qué se está metiendo? Porque ella pensaba que yo iba a tomar eso como un juego. Pero no sé, yo dije, bueno, esto me parece como solemne y entiendo de que tengo que iniciar el proceso. Mis amados, apenas empecé en ese proceso, las cosas se me vinieron así. Todo lo que fluía dejó de fluir. Es como si hubiesen cerrado un chorro y ya no hay más agua. Yo decía, ok, me acuerdo tanto, y yo no sé por qué empecé con esto. Vamos a hablar acerca de cuando llenamos los vacíos erróneamente, pero quiero hacer un preámbulo. Porque es bueno recordar de cómo Dios nos ha conducido hasta este momento, para que nosotros, cuando vengan los momentos difíciles, nos olvidemos que Dios hasta aquí nos ha. Amén. El problema nuestro es nuestra mala memoria, y cuando viene la crisis, soltamos todo y nos olvidamos de que Él ya en otro tiempo resolvió la crisis que tuvimos. Entonces, me acuerdo muy bien que empezaron a venir crisis. Yo quedé con deudas. Mi esposa, pues, le dije que estaba trabajando. Yo tenía unas deudas. Pero yo ya tenía el mensaje de salir al campo. Entonces me bautizo. Me acuerdo tanto que un día yo hice los arreglos en la universidad porque los sábados eran los días de práctica y yo ya quería agradar a Dios. Entonces los viernes en la noche yo ya no quería ir a estudiar. Entonces cuando fui el último viernes a estudiar, dije ya hasta aquí. Hablé con el decano, con los otros profesores que daban clases los viernes. Y me acuerdo tanto que me animaron tanto a que desistiera de eso, porque es me decían, no, pero Dios no es Dios de pequeñas, es como que el sábado. Eso no. Vámonos para la cafetería, nos tomamos par de cerveza y hablamos de Dios con los muchachos y verás que te vas a dar cuenta. Y todo ese tipo de presión que tenía yo que recibir a ese. Pero, gracias a Dios, no hice caso. Y entonces dejé la universidad. Muchos me decían, no lo hagas, ya vas a terminar. Me faltaba casi 2 semestres para terminar la carrera. Entonces, mi familia, pues ahí sí ya no tengo de tratarme de loco, porque mi mujer había trabajo y yo, pues ahora con esa situación. Entonces, un día en la empresa, yo iba a la empresa de lunes a viernes
y me daban en la empresa el sábado para estudiar. Entonces, yo iba los sábados hasta que se acabara el año lectivo, el semestre, yo iba los sábados a estudiar, como si fuera cambio para la iglesia. Un día llego a la empresa y mi jefe, un lunes, mi jefe me dice, necesito que me traigas una constancia de que seguís estudiando los sábados. Yo no sé dónde me dio tanto espacio para eso, yo no sé. O alguien dijo algo. Y entonces yo me fui para la universidad y dije, mire, el jefe está pidiendo esto. No, tranquilo, no hay problema. Usted tiene el permiso los sábados para estudiar. Nosotros le hacemos una carta, no hay problema. Y se la vamos a hacer hasta por los sábados que faltan para que me la hicieron, se la llevé, la aceptó porque es universidad de estudio. Pero ya cuando estaba terminando el tiempo de que ya no iba a tener más permiso avalado por la universidad para no faltar el sábado, le pedí el sábado a mi jefe. Ya llevaba 7 años en la empresa de ingeniería civil. Y mi jefe me dijo, no me dio el sábado para trabajar. Pero antes de yo haber ido a pedirle a él el sábado, yo le elevé una oración a Dios. Y le dije, Señor, si me dan el sábado en la empresa es porque tú quieres que yo siga trabajando y siga en esto. Pero si mi jefe me lo niega, paso la carta y me digo, yo no sabía lo que estaba diciendo. Porque mi jefe nunca me había negado nada. Y como siempre me daba el sábado para estudiar, pero mi jefe me lo negó hasta con golpe en el escritorio. No. Entonces salí de allí y elaboré la carta y se. Yo solo pensaba llegar a la casa para decirle a mi esposa que había renunciado, con deudas, con una niña pequeña, pagando renta. Una situación un poco compleja. Me acuerdo tanto que cuando pasó ese proceso, un día llegué a la casa, o no, habíamos ido por allá a ver unos terrenos, una finca que un hermano nos había ofrecido para que viviéramos y eso, porque ya teníamos el mensaje al campo. Y llegamos a nuestra casa un domingo y no teníamos nada en la casa. Nada. Y mi esposa me decía, claro, ¿qué vamos a hacer? Le dije, no se preocupe que si Dios nos está direccionando en esto, al otro día, yo tenía prácticamente nada. Pues les explico de la siguiente manera. En ese tiempo, digamos así, tenía $2 en pesos colombianos. Para pasar los pesos colombianos, como para qué tiempo. Tenía $2. Me acuerdo tanto que le dije a mi esposa, tienes este dólar aquí y compra vos o lo que puedas, y yo con este me voy a pie a buscar qué hacer para encontrar algo. Mi esposa me dice, listo, hagámoslo. Y recuerdo tanto que en ese momento, ya cuando iba a salir de la casa, una persona que me llamaba a decirme que iba a ayudarle a hacer algo y me dio lo de un mes. Amén. Y yo ahí empecé a comprender que había alguien que me estaba diciendo, no es malo, necesito parar. Yo no lo había visto y se los confieso. Pasados los días, tomamos la decisión con mi esposa. Eso fue en mayo, me bauticé. A finales de entre junio y julio renuncié a la universidad. A finales de agosto renuncié a la empresa y el 7 de octubre salimos a. Y por la gracia de Dios no me vuelvo atrás. 6 años. 6 años de curándonos así. Amén. Viviendo en comunidad. Viéndonos confrontados con nuestro temperamento y con lo que éramos a través de las circunstancias y experiencias que tenemos que vivir con los que convivimos.
Es muy fácil recibir a alguien y tenerlo de visita, un par de horas, un par de días, un mes, pero convivir tiempo completo con las personas, eso te demuestra quién eres y qué es lo que hay en tu corazón. Y Dios me involucra en estos ambientes en donde no es fácil. 6 años, sin importar dónde tocara dormir. Porque mucha gente piensa que ser misionero es solamente ir de aquí a allá y hablar muy bonito. Ser misionero es estar tú dispuesto a dormir en el suelo, que si la casa está con goteras y que si te llovió te mojaste, pero que eso no está impidiendo que tú sirvas. Porque el objetivo primordial y la esencia de eso es el servicio. No porque uno sea más, no, yo esto no lo estoy contando porque sea más, sino porque es un proceso que tal vez ustedes no tengan que vivir, pero a mí me tocó vivirlo con mi esposa. 6 años, me acuerdo tanto. ¿Y por qué digo 6 años? Porque a partir de 6, 7 años, las cosas en nuestra vida de familia empezaron a cambiar. En el aspecto de que Dios ya empieza a proveernos algunas cosas que ni siquiera habíamos pedido. Entonces el Señor allá en Colombia nos regala una casa. Y lo interesante era que si nosotros no teníamos un peso, pero seguíamos sirviendo en el ministerio, y unas personas llegaron un día y dicen, te queremos regalar un terreno, nos regalaron el terreno. En Armenia había habido un terremoto y el terreno que nos dieron tenía una casucha un poquito medio chueca, y entonces aprovechamos para utilizar unas paredes y empezamos a construir, y Dios nos proveyó. ¿Por qué yo les digo, por qué empecé con esto? Porque así como yo tengo una historia, cada uno de ustedes tiene una historia. Y mi problema de salud empezó a manifestarse en otras, como en otras épocas, llamémoslo así. Después de que empecé a sanarme, con el tiempo volví a recaer. Y otra vez me lo privado, o así, y otra transfusión, porque tenía que transfundir. Mi sangre es un poco compleja, soy O negativo, y esa sangre es un poco escasa. Pero a pesar de eso, siempre había respuesta. Pero lo hermoso de ello era que cada que caía en un hospital o en una clínica, tenía la oportunidad de tratar con la persona que estaba enferma. Recuerdo tanto de un hombre, ¿sí?, que ya murió. Pero ese hombre, entablamos tanto una amistad que él, el seguro que le pagaban a él no daba para estar en el lugar donde yo estaba, porque a mí siempre me mantenían en observación de urgencias, y él ya estaba para el cuarto. Y me acuerdo que él decía que mi esposa llevaba, permitían que mi esposa me llevara la comida, y él veía lo que yo comía, y él me decía, Robert, ¿qué te parece la comida que dan aquí? Yo digo, porque no puedo comer eso. Y entonces empecé a ofrecerle a que mi esposa me diera. Y ese señor se empezaba a hacer. Recuerdo tanto que él tenía un problema de hígado, y mi esposa le gusta hacer mucho una sopa de alcachofas, que queda muy rica. Entonces la alcachofa es buena para los problemas de hígado. Y entonces empecé yo a ofrecerle, y le decía yo, ¿para qué era cada cosa que me llevaban? Y eso es entusiasmo. Y allí pidió, cuando iba su esposa, que le cambiara. Y empezamos aún en el hospital a ver cómo transmitirle a la gente algo de lo que Dios. Entonces,
Cada que yo caía enfermo, yo me preguntaba y le preguntaba a Dios, pero ¿por qué, Señor, si yo ya soy cristiano? Porque piensa uno que porque recibo los pasajes de las escrituras de los cristianos y resulta que está es un religioso. Cristiano es otra cosa. Estos días precisamente compartiendo un poco acerca del tercer mandamiento, me di cuenta que muy fácil violamos ese mandamiento. No tomarás el nombre de Dios. Y ahí es donde debiéramos descubrirnos todos aquellos que decimos que somos cristianos, a ver si estamos tomando el nombre de Jesús. Para que nos escudriñemos, porque tal vez nosotros lleguemos a ser la única Biblia de nuestra vida, llegue a representar la única Biblia que otros lean. Por eso hay que ser muy cautos y muy cuidadosos del testimonio que podemos estar. Porque tal vez a nosotros es que Dios nos ha querido usar para que otros puedan ver que Cristo realmente se está manifestando en tu vida. Entonces, cada que recaía, me escudriñaba. Entonces encontraba de que la ansiedad por muchas cosas me estaban afectando. Yo le pedía al Señor que me ayudara. Mi temperamento y mis cuestiones de carácter salían a relucir y veía yo cuán mal estaba. Y entonces con el tiempo descubrí que yo estaba buscando la manera de llenar los vacíos que tenía, pero los estaba llenando de error. Todos, como dice Isaías capítulo 1, versículo 5, Isaías capítulo 1, versículo 5 dice, toda cabeza está enferma y todo corazón dolor. ¿Qué entendemos por eso? Toda cabeza está enferma y todo corazón dolor. Quiere decir que todo ser humano con que usted se encuentre o todo ser humano que usted ve tiene necesidad. De una u otra manera, queramos reconocerlo o no lo reconozcamos, que sea una necesidad. Y esa necesidad o ese vacío o esa situación queremos llenarla de una u otra forma. ¿O por qué creen ustedes que hay tantas cosas que están desviándonos del objetivo o el propósito de Dios? ¿Explico? Lo que nosotros podemos llamar adicciones. Hay tantas adicciones. Adicción, vamos a hablar de las adicciones buenas. ¿Hay adicciones buenas? ¿Qué piensan ustedes? Una adicción buena al trabajo, pero nos esquivamos, pero nos escondemos detrás del trabajo. Otros, la comida, la bebida, los hijos, la religión, el licor, aún el sexo, la pornografía. ¿Cuántas cosas Dios sabe detrás de qué nos estamos escondiendo? Todos, de una u otra manera, en algún momento de nuestra vida, hemos recibido un daño. Y ese daño puede haber sido causado por un abuso. Los abusos siempre van a llegar a nuestras vidas en un momento de vulnerabilidad. En un momento en donde usted no tiene la capacidad como para enfrentar a aquel que lo va a abusar. Cuando somos niños,
el tiempo en donde somos más vulnerables para ser abusados. Y hay muchas maneras de abusos. Abuso psicológico, abuso verbal, abuso económico, abuso físico, abuso psicológico, creo que ya lo dije. ¿Qué otros abusos podríamos nosotros enumerar? Pero en medio de todos esos abusos, o en cada parte de esos abusos, va eso creando en nuestro ser una serie de pensamientos que van haciendo que mi mente vaya creando un sistema de creencias. Porque primero, apenas viene el daño, ese daño va a crear una serie de mentiras. Entonces, primero viene el daño, después viene el pensamiento. A partir de ese pensamiento, lo que yo hago es crear o inmediatamente sentir. Entonces, primero viene eso, pensamiento, sentimiento, viene la acción o, perdón, creo el sistema de creencias. Lo que supuestamente creo yo que soy. Y si yo creo que yo no sirvo, ¿cómo es mi comportamiento cuando creo que no sirvo? ¿Han visto a alguien que cree que no sirve? Gracias. ¿Y por qué creen que no sirve? Porque hubo alguien que lo etiquetó y le dijo, usted no sirve para eso. Entonces uno termina creyendo eso y a partir de ahí empieza a todo pasarlo por ese filtro de lo que creyó. Y entonces eso es lo que va haciendo que nuestros comportamientos y nuestro carácter y todo vaya siendo cambiado. Por eso llega el tiempo en que nosotros ni entendemos por qué somos lo que somos. Hay algo que yo, cuando estoy en lo que me corresponde hacer con la gente, hay algo que yo les pregunto, ¿usted sabe quién es? Y muchas personas les cuesta trabajo responderme a esa pregunta. Hay unas preguntas que son muy importantes que todos nosotros aprendamos a responder. Una, ¿quién es usted? Dos, ¿de dónde viene? Tres, ¿dónde está? Y cuatro, ¿para dónde va? No puede usted ni saber cómo responder dónde está ni para dónde va si no logra responder la primera pregunta, que pues antes de responder quién es, está ¿de dónde viene? Pues nosotros a veces pensamos que es del sitio geográfico, no, yo vengo de Bonao, República Dominicana. ¿Recuerdan ustedes en Génesis capítulo 3 la pregunta que Dios le hizo a Adán? ¿Recuerdan? ¿Dónde estás tú? Era porque el GPS de Dios se dañó. ¿Por qué le hacía esa pregunta? Porque Dios quería que Adán reconociera su condición. Y muchos de nosotros, como el daño nos ha hecho tanto daño, que nos convertimos, yo no sé aquí, con los que han ido al campo, yo no sé si conocen un gusanito que se llama el 100 pies. ¿Qué pasa cuando usted toca ese gusanito? Se enrosca. Se enrosca. Y esa es una medida de ¿qué? De defensa que él tiene para que no le hagan daño. Pero en ese enroscamiento, él prefiere que lo partan, pero no se desecha. Y muchos de nosotros somos así.
Claro que se desbarate todo, pero yo soy así. Y punto. Nadie. Cuando veo ese tipo de personas, me doy cuenta que ese tema es por el cual hay que orar más. ¿Saben por qué? Porque Cristo dijo que ese tipo de personas no está reconociendo que tiene necesidad. Y el primer punto para poder yo adquirir un proceso de sanidad es reconocer que necesito ayuda. No importa quién usted sea. Incluso, una de las cosas que mi sistema de creencias me lleva a hacerme creer, por la redundancia, es que yo no necesito, y que yo puedo, y que yo soy capaz. Ese es uno de los mayores engaños que podemos nosotros aceptar. Porque Dios nos creó como seres dependientes. Quiero que entendamos eso como dependientes. Desde que nacemos, somos dependientes. Estos días que estaba haciendo un estudio, le comparto mucho a mi hija se mete también en la línea. Decía, papi, mira, léete este informe de un, llamémoslo así, un estudio, llamémoslo así, un experimento que hicieron social, en donde tomaron un grupo de niños, no me acuerdo las edades que dijo mi hija, no sé si eran desde bebé o cierto, muy niños, y les brindaron todo, comida, vivienda, y todo lo que ellos necesitaban, pero nada de arroz, nada. ¿Sabes qué empezaron a descubrir con esos niños? Empezaron a porque Dios no nos hizo para que nosotros estemos solos sanos. Hay algo que a mí me entristece mucho en este país, es encontrar tanta gente que no tiene tiempo. A nuestro sanatorio llegan muchas personas y lo que les devuelve la vida a ellos es que alguien los trate con algo, que los atienda. Cuando esa gente empieza uno a hacerle una terapia y le pone el pan y le limpia el sudor en la cara cuando el sauna está, esa gente se sienten amados, se sienten importantes, se sienten vivos, se sienten que valen. Ahí es donde empiezan esos procesos. La cabeza está enferma de todo corazón. Nadie que tú tengas. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? ¿De dónde vienes? Cuando yo caí enfermo y cuando empecé en este proceso de querer o no querer, pero en el proceso que Dios tenía para poderme él alcanzar, porque yo vivía huyendo, pude empezar a comprender de dónde yo venía. Yo venía de una experiencia de hogar disfuncional. Yo venía de una experiencia de abandono. Yo venía de ver cómo un padrastro, bueno, padrastro no, porque yo vivía con una tía, maltrataba a ese señor, a esa tía que era como mi mamá, y yo venía de ver esa experiencia de violencia. Es decir, que todo lo que me aconteció en mi niñez me había marcado y me había creado un sistema de creencias donde en mi corazón solo había odio y vacíos. Y esos vacíos empecé a llenarlos, a quererlos llenar. Uno, codiciando, deseando tener dinero porque me habían enseñado que si yo tenía era alguien. Y entonces se responde otra pregunta, ¿quién eres? ¿Eres lo que tienes?
Y segundo, yo creía que estudiando era alguien. O tercero, yo creía que cortejando muchachas o damas que con un muchacho, entonces de esa manera yo podía llenar mi vacío porque iba a encontrar a alguien que me quisiera. Llenando mis vacíos erróneamente. Porque cada que hacía algo de eso, terminaba yo más lejos, más vacío. Me encanta, bueno, no lo voy a leer porque quiero dejarlo para lo último. Pero pasado el tiempo, me di yo cuenta de que mi problema no era la herida, el daño que me habían hecho. Que la culpa no era ni tan siquiera de él o de los que me habían abusado. El problema estaba en mí. No porque yo lo hubiese gestado, porque yo lo incité a mi papá para que nos abandonara cuando éramos niños, no. Sino que el problema estaba en lo que yo creí. Porque después de que uno recibe un daño, inmediatamente viene una serie de mentiras, y lo digo así con claridad, porque empieza uno a evaluar, como no hay atención, yo no vivo, yo no existo, nadie me quiere, yo no sirvo. No sé si a alguno le llegó a pasar por la mente eso. Se cree invisible porque nadie está pendiente de mí. Entonces, como nadie está pendiente de mí, yo tengo que buscar la manera de hacerme notar. Gracias a Dios. No caí en las broncas ni pero tenía otros tipos de comportamiento que no eran buenos. Y no encontraba nadie que me pudiera ayudar. Porque cada quien vive su mundo. Y yo empecé a crecer con odio. Yo no tenía ningún problema enfrentar a nadie. No tenía ningún problema discutir con nadie. No tenía ningún problema que me amenazara. ¿Por qué? Porque yo estaba allí. Estaba allí. Tenía rabia. Tenía amor. Más cuando las cosas no salen como uno quisiese. Marcos, capítulo 7, versículo 15. Pasarte aquí. Capítulo 7. Versículo 15. Dice la palabra de Dios. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contar. Pero lo que sale de él es lo que contamina. Yo no sé si ustedes entienden lo que Cristo me está diciendo. Porque yo pensaba que todo lo malo que a mí me había acontecido era porque mi papá me había abandonado. Y yo me centré en eso. Y todo lo que me venía de ahí en adelante, de lo que las personas decían o hacían, yo lo tomaba personal. Ese es un gran problema. Tomar todo personal. Oh, eso me lo dijeron a mí. Oh, sean directos, ¿por qué no le dicen las cosas? Tal vez la persona ni siquiera está pensando decirle nada a uno y uno lo está tomando todo para. Vea, ¿sí ve?
pasaron y ni siquiera me saludaron. A ver, cualquier cosita lo estamos tomando como mal. Pero no es el saludo que me dan, o incluso no es el golpe que recibo, o no es el grito que me envía una persona lo que a mí me hace daño, porque Cristo no se equivoca. Usted sabe que Cristo miente. Cristo no miente, y él dice, no es el grito, no es el golpe, no es la calumnia que te está moralizando lo que te puede hacer daño. Lo que hace daño es lo que tú tienes dentro y que no has sanado, y que logra sacar, y cuando sale de ti, eso es lo que hace daño. Él lo dijo. Y dice el versículo, vamos a adelantarnos, el versículo 21, dice, porque de dentro, y cuando, porque de dentro del corazón de los hombres, ¿qué es lo que sale? Los malos, ¿qué? Pensamientos. ¿Qué es lo que yo tengo que me lleva a mí a comportarme como me comporto? Mis pensamientos. Mi manera de pensar, mis amados. Y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a depurar. Mire, es tan fuerte el tema de la mente que es capaz de hacerle creer a un hombre y lo pone a comportarse como una mujer. Y a una mujer es capaz de hacerla creer que es un hombre y la pone a comportarse como un hombre. ¿Han visto esos casos? ¿Tiene poder la mente para eso? Tiene poder la mente para eso. Si tiene la mente el poder de hacerte creer eso, las cosas que te está haciendo y que te está impidiendo que vivas. Porque una de las preguntas que yo le hago a los pacientes cuando estamos allí en el tema de salud emocional, porque todos los días lo hacemos allá con los pacientes cuando llegan, entonces yo les pregunto, de la edad que tú tienes, ¿cuántos años has vivido? ¿Se han hecho esa pregunta? De la edad que tienen, ¿cuántos años han? Porque primero lo que tienen que hacer es preguntarse qué es vida. Porque nada tiene que ver el respirar, el existir, a vivir. Porque Cristo que vino a darme vida, vida. ¿Has recibido ya esa vida en abundancia que Dios te ha querido dar? O simple y llanamente estás, como dice Jeremías, haciendo cisternas todas. Pues bien, yo hice una lista aquí porque el Señor Jesús lo puso así. Entonces, hay una línea aquí de sentimientos entre el versículo 21 y 22 de Marcos, capítulo 7. Entonces, miren bien esa lista. De nosotros, Cristo está diciendo, porque de dentro del corazón, es decir, de la mente de los hombres, salen los malos pensamientos. Y esos malos pensamientos se convierten en sentimientos. ¿Cuáles son esos sentimientos? Avaricias, engaños, lascivias, insensatez. Esos son sentimientos. Y comportamientos que son el resultado de los sentimientos, porque yo primero pienso, luego, como les dije, siento, y después de que siento, viene el comportamiento. Entonces, ¿qué comportamientos está diciendo Jesús aquí? Adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, maldades, enojo maligno, las blasfemias. El versículo 23 dice, todas estas maldades entran por sangre.
Perdón, no hay ustedes, ¿no? Todas estas maldades de dentro salen contra mí. Entonces, podemos nosotros estar engañados. Proverbios capítulo 23, versículo 7, la última parte dice, ¿porque qué? Porque lo que es el hombre en su corazón, tal es él. ¿Sí? Es decir, lo que es el hombre en su mente, eso es. ¿Eso es verdad o es mentira? Es una realidad porque lo dijo el Señor. Pero si mis pensamientos están contaminados, ¿es verdad eso que yo soy lo que pienso? Porque recuerden que la escritura, en Juan capítulo 8, cuando Cristo tiene ese debate con los fariseos, él dijo en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y entonces ellos se molestaron y dijeron, ¿nosotros qué? Nosotros no somos esclavos de nadie. Hijos de Abraham somos. Toda esta cuestión, y a lo último Cristo tiene que decirles, es tanto pues. Juan 8:44. Dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Entonces nosotros nos preguntamos, y yo digo, bueno, un compromiso muy grande, porque es fácil mentir. Mentimos. Resulta de que hay muchas maneras de mentir, no solamente de palabra, de acción, con la vista, con todo, hay forma de mentir. Entonces, si yo soy mentiroso, mi padre es mentiroso. Porque Juan 8:44, Cristo les está diciendo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no hay verdad en él. Cuando habla, mentira habla, porque él es mentiroso y padre de los mentirosos. Nosotros, ¿por qué mentimos? Por la situación que tenemos en nuestra mente. Por eso el Señor nos pide que cambiemos nuestra manera de qué. ¿Nuestra manera de qué? De pensar. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Jeremías, capítulo 17:9, ¿recuerdan qué dice? Engañoso es el que El corazón. más De todas las cualquier cosas. otra cosa. Y no solamente engañoso, perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Tú conoces tu corazón? ¿Tú lo conoces? Aquella persona que cree que conoce su corazón está engañado. Porque el único que conoce nuestro corazón está engañado. ¿Saben? Por eso yo creo, yo he creído que en el día del juicio yo no voy a ser tanto juzgado por lo que hice, sino por las intenciones que tengo. Porque ustedes pueden ver mis buenas acciones, pero no se dan cuenta que es lo que a mí me motiva el acercarme a alguien que hay detrás, si lo conocen. Por eso nunca vamos a entender el resultado o el por qué a ciertas personas les llega tales cosas cuando aparentan que están haciendo todo bien o lo pueden estar haciendo bien, pero el único que conoce las intenciones del corazón es Dios. Y hay que tener mucho más cuidado con lo que me motiva a mí a acercarme a hacerme algo a alguien que lo mismo que yo estoy haciendo. Por eso cuando Cristo está hablando en el Sermón del Monte, hay aquí alguien que se enoja, tiene problemas con todo.
A4, 5, A6, 7, 8, 10. Ok, bueno, no. Es el primer paso que necesitamos dar, aunque no podemos quedarnos ahí reconociendo. Pero saben que Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 21 dice, oíste que fue dicho por los antiguos, no matarás, porque cualquiera que matare será culpable de Dios. Pero Jesús llega y explica la ley de manera más clara. Dice, es interesante porque vienen hablando, está hablando de la ley de Moisés. La misma ley que él inspiró para que que él nos inspiró con su dedo. Pero Jesús viene, Dios mismo hecho carne, viendo cómo estábamos nosotros de ser tan, ¿cómo se le llama? Aquellos moralistas, aquellas personas. Legalistas. Legalistas. Yo guardo la ley porque yo no mato. Jesús dice, mas yo os digo, el versículo 22, que cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de juicio. Para Dios, el asesinato, el matar, está al mismo nivel que el que se enoja, porque es que Dios ve la intención. O si no, vayamos a Génesis capítulo 4, cuando él le pregunta a Caín, ¿y por qué tu rostro ha cambiado? No, yo no estoy enojado. ¿Por qué te has ensoberbecido? Le pregunta Dios a Caín. Pero ya lo había notado. ¿Alguna vez ustedes, todos tenemos pareja y eso? Y resulta de que uno está por ahí tranquilo y está dialogando, haciendo alguna cosa. Hizo o dijo algo, y entonces mira a la persona y ya el rostro no es el mismo. Y dice, ¿qué pasó? Nada. ¿Pero qué te pasó? Pero si ahorita, nada. Pero ¿cómo así que nada? Si ahora, nada. Ya hace nada, se va a hacer cuánto. Déjenlo quieto, no pasó nada. No te va a pasar. ¿Sí? Porque el rostro te dice que algo pasó y eso mismo notó Dios en Caín. ¿Y qué pasó después de que Caín se enoja? ¿Con quién se enojó Caín? ¿Con quién fue que se enojó? Con Abel. Se enojó con Dios. El problema de Caín era con Dios. Pero Caín no le podía hacer nada a Dios. ¿Con quién tenía que desquitarse? Con Abel. Con el que le obedeció a Dios. Porque si no hubiese sido por vos que llevas ese cordero, ese animal, Dios hubiese tenido que aceptarme a mí. Pero como te pusiste después de... Sí, pues te van a pagar. Estoy exagerando un poco, pero... Entonces, ¿él qué hace? Porque vio que su hermano, por eso... Yo no entiendo cómo vemos las escrituras, pero para este último tiempo, si en el tiempo antes de venir el diluvio, Dios solamente necesitaba uno para poder enjuiciar a este mundo. En este tiempo, ¿cuánto necesita Dios? ¿Quién va a ser ese uno? ¿Quieres ser ese uno? Porque ese uno tiene que pagar el precio. Y ese uno, tocar ya ahí terminando, ese uno tiene que haber permitido algo que voy a dar al final, pero quiero terminar con con el relato del enojo, porque yo, y esto lo cuento con vergüenza, pero lo tengo que contar, porque cuando me iba a casar, muchachito, mi esposa también muchachita, mi esposa, nos casamos, nosotros estamos cumpliendo ya casi 30 años de casado. Disfruto mi matrimonio, es decir, me encanta mi matrimonio, me encanta. Alguna vez les ha encantado, ¿cuál es el plato que más les gusta? Que lo disfruten. Ni eso alcanza como a llenar lo que quiero expresar en cuanto a mi experiencia de casado. Es una bendición. Y entonces,
Pero no todo ha sido color de rosa, y así hermoso, y dulce. Han habido cosas. Porque cuando se unen dos desconocidos, mientras hay ese proceso de conocimiento, incluso es uno cada vez termina viendo cosas que uno ni se imaginaba que había. Y yo digo, ¿qué pasó? Y eso que ya uno lleva tiempo, no sé los que llevan tiempito también, si están de acuerdo, cada vez hay cosas nuevas. Pero mis hermanas le dijeron a mi esposa, en ese tiempo a mi novia, le dijeron, no se case conmigo. Porque ese genio que tiene no se lo aguanta ni él. Sí, ahora lo está revisando. Gloria a Dios que mis hermanas dijeron eso. Porque cuántas veces nos casamos sin habernos quitado la máscara. Y estamos mostrando una fachada que nos la quitamos cuando ya nos unimos y entonces la otra persona se siente engañada porque no fue el paquete que vio al inicio y que por ende aceptó. Y entonces como ya después de eso vienen hasta que la muerte los separe, ahí donde dice, ay, esa tremenda hora. Y viene el mártir del Calvario, ahora viene la situación, ya no puedo hacer nada. Me toca ya quedarme con esto porque no puedo, y entonces y vienen los abusos y vienen de todo. Pero bueno, eso será otro tema porque yo nunca he estado de acuerdo ciertas cosas que a veces las personas hacen por el tema religioso y terminan abusando a nosotros por eso, y en la palabra no aparece eso. Hay que mirar las cosas de una forma concreta. Entonces, el Señor está diciendo que cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de Dios. ¿Qué vamos a hacer contra ese tipo de cosas? ¿Por qué no se enoja? La conclusión que el enojo simplemente cuando no he logrado de alguien, y entonces tengo que utilizar esa herramienta como para que el otro haga lo que quiera. Pero sea como se sea, aunque lo haga, usted pierde. No está ganando, porque lo mejor es que la persona haga las cosas. Y eso aplica para nuestros hijos. Eso aplica para con toda persona. Vamos a llenar nuestros vacíos si los hemos llenado erróneamente. Como les decía al comienzo, uno los llena de muchas maneras. Buscando la parte económica, buscando poder, o con mujeres, o con vicios. De esa manera trataremos. Pero saben, todo está en la fuente que está. Cuando yo tengo necesidad de oxígeno, ¿qué hago? ¿Qué haces cuando tienes necesidad de oxígeno? Respirar. Inhalar. Vas a la fuente y la fuente está en toda parte. Inhalas para después exhalar. Tomas para soltarlo, no lo puedes retener. Si lo tomo y no lo suelto, me ahogo. Entonces, lo tomo para poder tener. Cuando tienes hambre, ¿qué haces? Ir a dónde? A la fuente, llámese nevera, restaurante, lo que sea. ¿Y qué haces? Tomas el alimento y lo tomas ¿para qué? Para tener energía, y después de que tienes esa energía, tienes que darla para después ir nuevamente a la fuente, y por eso comemos 2 o 3 veces al día. ¿Sí? Cuando tienes necesidad de agua, ¿qué haces? Vas a la fuente, tomas y el mismo proceso.
Ahora, cuando tienes necesidad de amor, ¿cuál es tu fuente? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos? ¿Tu trabajo? ¿Cuál es tu fuente? ¿Cuál es tu fuente? ¿A quién has convertido en fuente? Porque ahí es donde yo veo, conforme a la fuente que estoy buscando, cómo estoy llenando mi vida. Jeremías dijo, 2 males Ha cometido mi ha pueblo. cometido mi pueblo. Sí. ¿Me dejaron a quién? A mí. ¿Fuente de qué? De agua viva. De agua viva, y cavaron para sí Cisternas rotas. cisternas rotas, cisternas que no retienen el agua. Me dejaron a mí, dice el Señor, me dejaron a mí. ¿A quién le estaba diciendo él? A los mundanos. Su pueblo. ¿A quién le estaba diciendo? A su propio pueblo. Porque él solo le hablaba de su pueblo. Ya después fue que empezó a hablarle a los gentiles. Pero le hablaba a su pueblo. Me dejaron a mí, fuente. Él es la fuente. Él es la fuente de amor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8, dice que Dios es ¿qué? Dios es amor. Y la manifestación en las escrituras más hermosa del carácter de Dios en cuanto a esa virtud que es el amor, la encontramos en 1 Corintios 13. Ahí está explicadito todo el carácter de Dios. Porque si Dios es amor, nosotros debemos de cambiar en 1 Corintios 13 la palabra amor ¿por quién? Por Dios. Dios es sufrido, es benigno, es esto, lo otro. Eso es Dios. Y es por eso que cuando yo tengo un vacío, mi fuente no puede ser ni la comida, no puede ser ni mi esposa, no puede ser ni el trabajo, no puede ser el dinero, no puede ser nada de eso. Porque de lo contrario, estamos dejando que la fuente de agua viva. Ejemplo más grande, la mujer samaritana de Juan capítulo 4. Cristo la confronta. Y ustedes ya conocen la historia. Y Cristo le dice a esa mujer cuando él, en el versículo, Juan capítulo 4, le dice, en el versículo 13, para adelantar, dice, cualquiera que bebiera de esta agua, de esa agua que la mujer había ido a sacar, ¿qué le pasa? Volverá a tener sed. Y yo no sé si ustedes han visto, a veces nuestra juventud, por aún algunos de nosotros mayores, queremos tener lo último. Uno es la tecnología, otro lo último, lo último. Y cuando tenemos lo último, nos damos cuenta que eso tiene. ¿Cuántas personas en septiembre están haciendo fila para el último iPhone? ¿Cuánta gente hasta se pisotea y va y duerme todo eso? Y después de que lo tienen, al otro día ya se dan cuenta que el 15 o el 16 ya lo están haciendo. Y que ese que compraron ya no es el mismo. Porque eso no llena. Nada, mis amados, va a llenar nuestros vacíos. Aquí hay alguien que sí puede llenar nuestro vacío. Y vamos a darnos cuenta cómo él le llenó el vacío a esta dama. Entonces, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿Lo creemos? Amén. Sino que el agua que yo le daré será en él. Es decir, va a crear una transformación en él completa. Será en él una fuente
Amén. Oiga, fuente. No sé cómo nos imaginamos. Es una fuente de agua que salte. Amén. Entonces, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua. Pero la mujer tenía un pensamiento como el mío. Señor, dame eso que me estás ofreciendo para ya, como dicen los dominicanos, para no poner. Sí, o no, mis hermanos, los dominicanos, yo digo allá, para no poner mucha. Sí, eso fue lo que ella dijo, para que no tenga yo sed y venga aquí a sacar. Cristo dijo, ve y llama. Aquí llegó el patrón de quebrantamiento para esa mujer y Dios necesita llevarte a ti y a mí a un punto de patrón de quebrantamiento donde tú reconozcas que durante toda tu vida has estado huyendo de Dios y te has estado escondiendo donde no debías esconder. Él le dijo, ve y llama a tu marido. Ella dice, yo no tengo marido. Bien has dicho. Porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Tú has estado tratando de llenar tu vacío con hombres. Y cada que uno te falla, tú crees que el próximo sí va a resolver. Yo estoy dispuesto a llenar ese vacío. Entonces, ya ustedes conocen el resto de la historia. Ella se le metió por lo religioso, porque se sintió confrontada. Entonces, evadió, quiso evadir, pero Cristo, si ustedes leen desde el comienzo, del versículo 3 de Juan, el versículo 4 dice, y no era necesario pasar. Cristo ya tenía en su mente alcanzar esa. Amén. Y hoy Cristo tiene en su mente alcanzar. Amén. ¿Dónde estás? Hoy te quiere decir, deja de esconderte. Deja de tratar de estar llenando vacío con ese vacío, porque Dios nos ha hecho, Él, como Él nos forma, Él nos crea y Él nos conoce, Él tiene que dejar un espacio que solamente Él puede. Amén. ¿Cómo es que si yo soy el fabricante de algo, no voy a dejar en esa fabricación algo para mí? Él tiene que dejar. Y Él sabe que nada de lo que tú hagas va a poder llenar eso, porque solo lo puede llenar Amén. nadie más. Y miren lo hermoso cuando esa mujer se quebranta ante el Señor. Dice el versículo 25 de Juan 4, dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, ¿saben? Que Jesús a esta mujer fue una de las únicas que se le reveló en las escrituras. Y a muy pocos se le reveló. Como el Cristo como tal. A ella le dice, yo soy. El que Oiga, habla. el yo soy. Si vamos a Éxodo, ahí encontramos donde aparece ese yo soy. Cuando Moisés le dice, y si me preguntan quién me dice, que el yo soy. El yo soy vio necesario. A mí esta parte me interesa porque cuando yo estaba en mi crisis existencial, mis amados, donde yo tuve que empezar a pelear con Dios porque ya estaba harto, perdónenme la expresión, de ser lo que yo era, y que tuve que pelear y decirle, Señor, yo ya no quiero seguir siendo igual. Muéstrame qué es lo que hay en mí que está impidiendo que usted me tome, me use y me dé libertad. Me puso en la mente, perdón. Y me di cuenta que la única manera de sanar era perdonar. Aquí fue donde yo llegué a mi punto de perdón.
perdone a su papá. Y yo lo perdoné, yo no tengo nada con este señor. No pasa nada. Tenemos una conversación pendiente de ahorita terminada de la pregunta que usted me hizo. No me he olvidado. ¿Puedo decir la pregunta? ¿Podemos odiar, podemos estar odiando a alguien sin saberlo? Esa fue la pregunta. Yo le dije a Diana así, porque yo odiaba a mi papá hasta que Dios me soltó. Y cuando yo le permití a Dios que me llevara a ese punto y reconocí, porque por mi mente, mis amados, pasó como si hubiese pasado toda mi vida desde el momento, porque yo aún retengo el momento cuando llegó mi tía y nos vio en la condición, yo no me acuerdo, creo que tenía 3 años, y yo aún me acuerdo con la edad que tengo, el día y cómo estaba cuando mi tía nos llegó y nos llevó con ella. Y me acuerdo cuando llegamos a la casa de ella y el esposo de mi tía nos ve a nosotros y a mi tía 3 niños en una condición paupérrima de necesidad y de todo. Ese hombre a lo que dice. Yo tenía todos los elementos para todos los elementos los tenía para este mundo, a todo. Pero Dios mostró algo ese día. Me enseñó que lo único que le interesaba es que yo hiciera, sin importar quién fuera mi mamá. Amén. Como lo que estaba diciendo. Cuando nos abandonó, no sabía qué hacer. Y desde ahí se me quitó el pelo y la máscara y yo estar culpando a otro para justificar. Porque mientras yo tenía a alguien a quien culpar, yo me hacía la víctima. Y al ser yo la víctima, no soy culpable es otro. Pero cuando Dios me dice, por eso Cristo, cuando elevó su última oración, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En esa oración, perdón. Soy yo para estar por encima. Aquel que yo en algún momento creí que me había hecho daño cuando el daño me lo he hecho yo con el sistema. ¿Sabes lo que esta mujer hizo? Versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, vea un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Esa mujer, la manera de mostrar su libertad, ¿saben cuál fue? Yendo a enfrentar a todos aquellos que de una u otra forma vendrán. Ella va, deja su cántaro allí y va al pueblo. Imaginémonos una mujer que iba a buscar agua a mediodía para que nadie la viera, tener que ir al pueblo y gritar, ¡hey! Vengan, conozcan a un hombre que me ha dado libertad. A esa gente no le importaba lo que ella había hecho porque ellos sabían lo que ella había hecho. Lo que les sorprendió fue que ella fue a decirles. Y eso hizo que esa mujer se convirtiera en una de las misioneras más fuertes que tuvo Cristo, porque dice el versículo 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron. El testimonio de ella hizo que otros, Dios hoy quiere que tu testimonio sea utilizado para que otros
Que el Señor les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Amén. Doy gracias a Dios porque yo sé que el Espíritu Santo usó a nuestro hermano Roberto. Y quiero decirte, Roberto, que he predicado tantas veces de esta historia de la mujer samaritana. Es una de mis historias favoritas, el personaje de la mujer samaritana. Cómo Dios apartó ese momento, porque él sabía la importancia. Una sola persona es para Dios. Amén. Lo importante que tú y yo somos, amigo, amiga, hermano que me escucha, nos ve a través de las redes sociales. Quiero decirte que tú eres antes que el mundo pueda crear, ante la fundación del mundo, ya Cristo te tenía en su pensamiento. Tú eres un ser muy querido, muy amado, muy especial. Por eso es que mañana estamos aquí en sintonía, alabando y exaltando el nombre de nuestro Creador. Amén. Un cambio nos dieron para comenzar a las 7, de 7 a 9:30. Así que podemos venir más temprano mañana, los días que nos restan aquí en este lugar, en el Hilton Garden, en la 70 de Challenger Road, Richfield Park, New Jersey, 07660. Mañana aparta, así como Jesús apartó esa hora de 12 del día. ¿Tú sabes por qué Jesús apartó esa hora con ella? Porque esa era la hora que ella iba a buscar, que no estaban ahí sus acusadores por la vida que ella vivía. Pero tú aparta mañana a las 7, esas horas, para que te goce con tu hacedor y otro creador. Amén. Además, amigo, hermano que nos ve a través de las redes sociales, te invitamos mañana a las 7 de la noche. Que Dios te bendiga. Ahora vamos a despedirnos con una oración. Por favor, todos puestos en pie. Padre nuestro, una vez más, te alabamos y te exaltamos. Gracias, porque tú has traído a tu siervo para que nosotros podamos, oh Dios, sanarnos. Amén. Porque todos tenemos heridas abiertas, heridas que tenemos que sanar. Ayúdanos, Señor, a comprender que el único que puede sanar esas heridas es a través de los métodos de Jesús. Amén. Bendícenos, bendice a tu siervo Roberto, a su esposa y a su niña. Amén. Cuídale y sigue usando para la gloria de Jesús. Amén. Que mañana todos podamos estar aquí para aprender y también no solamente aprender, sino que lo que nosotros se nos enseña, nosotros podamos compartirlo con nuestro prójimo. Y gracias, Padre. Bendice a tu grey. Bendice a los hermanos y amigos que nos están viendo. Suple sus necesidades y contéstale sus oraciones conforme a tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches. Dios te bendiga.